Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Himno número 498. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir la pisada del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Ando más cerca de aquel que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en que en Cristo mi amado debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo su paso de tierno cariño, misericordia, paz y lealtad, gozando en Él por el don de su gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir la pisada del Maestro, siempre hacia arriba con Él quiero andar. Lleno a mi Rey, en gloriosa gloria, con Él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir la pisada del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir la pisada del Maestro en su santa luz. Oremos.
Bendito nuestro amado Padre Celestial. Gracias nuevamente, Padre amado, por permitirnos no solamente reunirnos en esta mañana un grupo de tus hijos, sino también, Padre amado, para dirigir nuestra atención a las enseñanzas, al llamado, a la exhortación, al despertar, Padre amado, para corregir enderezar nuestro caminar delante de tu presencia, para agradarte, y más cuando estamos viviendo tiempos difíciles. Pedimos tu ayuda, Padre, nuevamente para entender tu palabra, para que nuestra atención, Padre Santo, esté colocada en los dichos de tu boca, para que ninguna interrupción, Padre amado, se interponga, Padre amado, penetre en este espacio de tiempo, Padre, que nos proporciona. Y Padre, entendiendo tu palabra, también la retengamos y la sepamos poner por obra en nuestro andar sobre esta tierra. Bendice al siervo que has tomado nuevamente para llevar tus enseñanzas. Guárdale, protégele, bendícele, ayúdale, Padre Santo, y dándote las gracias, pedimos que las recibas en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces continuamos con el estudio Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 20. Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 20 al versículo 29. Dice Dios en su santa palabra: Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí, yo la echo en cama y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios bendiga. Amén. Vamos a orar pues. Bendito Padre, bendito Santo Dios, gracias por la nueva oportunidad que le das a esta tu asamblea por los méritos de tu Hijo, Señor, y gracias porque nos dejaste el Espíritu Santo y la santa y bendita palabra escrita, Señor, inspirada, Señor, por tu Santo Espíritu, para edificación y regocijo y consolación de tu santa asamblea. Para nosotros los santos hoy en esta mañana. Bendícenos con la palabra, Señor, y llénanos de tu luz en estos momentos para que aprendamos más y a corregir y vivamos cada día aumentando las obras que tú deseas, para que cuando estemos en el tribunal tuyo, Señor, podamos responder con eficacia, con sinceridad y firmemente de todas las cosas que tú nos ordenaste. Muchas de ellas las pusimos por obra. Ilumínanos, Señor, a esta pequeña manada tuya, para que seamos bendecidos y aprovechados con los dichos de tu boca. Te lo pedimos en esta mañana y te damos las gracias en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, quedábamos en que Tiatira tenía 5 buenas obras, ¿verdad? Y sin embargo, esas 5 buenas obras delante de Dios, y quien las está valorando es justamente el Señor. ¿Se oye, verdad? Ajá. Y entonces, como Él la está valorando, todavía le dice, y las ha aumentado más. Él le dice, ha aumentado más esas 5 obras que están aquí. Dios se gozaba con ellas, ¿verdad?
Pero siempre hay un pero, ¿verdad? ¿Y cuál es el pero que tenían ahí? 20 dice, mas tengo unas pocas cosas contra ti, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, a enseñar y a engañar a mi siervo, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. ¿Quién es esta Jezabel en aquel entonces, verdad? La esposa de acá. Aquí tenemos una referencia. Esta Jezabel tiene una referencia muy directa, ¿ven? Aquí la tenemos en Primera de Reyes del 16 hasta el capítulo 31. Y hay otra referencia con respecto a ella allá en el Antiguo Testamento, en Reyes 21-25. Y también se repite en otros libros, pero lo importante es para que conozcan a esta mujer Jezabel, ¿verdad? Que en este momento esta Jezabel, en aquel entonces, era sidonicia, ¿verdad? O era cananea, de la raza mala, porque Sidón criaba y desarrollaba la idolatría más grande que por fin Dios agarró en aquel entonces y usó a Alejandro Magno para que destruyera totalmente tanto la ciudad que estaba portuaria allí en el mar como que estaba en la parte seca. Ella era hija de un rey, pero era una bruja, bruja. Los sidonios eran dedicados a muchos ídolos y entre ellos a la estrella del cielo, que era una sacerdote, era una diosa, al dios del mar y a Baal, el dios de la tierra, de la agricultura. Pero cónchale, que era que se pasaba. Y este hombre, este pobre rey acá, ¿entiendes? Cayó en las manos de él. A lo mejor la enamoró y tú sabes, se enamoraron, se casaron, bueno, digo, y él hacía como rey lo que ella mandaba. Pero era una mujer que cerró todo lo que era Dios, ¿verdad? Cerró el templo, cerraron todas las escrituras, mató a los sacerdotes y todo aquel que pronunciara el nombre de Jehová era... Y una vez mandó y mató justamente como a 80 sacerdotes. Entonces era una mujer sumamente asesina. Y tan es así que más adelante cuando usted lea que la hija Talía, ¿verdad? Oye, hizo peor que ella, ¿verdad? Porque como dice la escritura, ¿no? Cuando los padres le dan mal ejemplo, una estampa negativa a los hijos salen, bueno, como dice el refrán, de tal palo... y así oye. Bueno, entonces ¿qué resulta? Que aquí en Tiatira, en el primer siglo, la iglesia de Dios que estaba multiplicándose, se estaba extendiendo. Tomen en cuenta, hermano, que estas 7 iglesias que se menciona aquí en el Apocalipsis no eran las únicas que existían, sino que justamente el Señor las tomó como ejemplo para profetizar, ¿verdad? Para enseñar en 20 siglos a nosotros en el mundo entero cómo se había de desenvolver la verdadera iglesia de Dios. Pero dentro de la iglesia de Dios nos enseñó el Señor Jesucristo cuando Él dijo, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Pero cuando Él dijo así, también el diablo dijo, yo también tengo una. Y dentro de la verdadera iglesia, según una parábola, hay 2 parábolas que dicen, no, que siempre la levadura está sembrada, la cizaña, el sembrador de cizaña, siempre en la verdadera iglesia, siempre está el falso pastor, la falsa directiva, los falsos creyentes y la falsa práctica. ¿Qué leyeron ustedes del Papa en esta semana? Quiere eliminar la Biblia, pero es que ellos, lo que pasa es que eso global así no es. Es difícil porque no hay, dice, nosotros no podemos creer en esa bagatela, sino lo que dice el Señor, la fuerza del infierno no prevalecerá. Bueno, entonces que digan lo que digan. Aún en la antigüedad habían reyes, sacerdotes y brujos que trataron de eliminar la ley de los profetas, la ley de Moisés y todo aquello del Antiguo Testamento, y no pudieron. En el Nuevo Testamento igual, los 12 Césares con todo el poderío mundial y todos los demonios y todos sus sacerdotes no pudieron
con la asamblea. Antes dice la escritura y la historia que la iglesia iba, y mientras más perseguían a los creyentes y más los mataban, más, bueno, cuando agarraban el hombre, el cabeza del hogar, que era creyente, lo colocaban como ejemplo, por entonces llegaba la esposa, o si tenía varias esposas, y todos los hijos, y entonces se entregaban al Señor, porque veían que valientemente, el que era creyente en ese entonces, el Espíritu lo fortalecía, y morían en el gozo y en la paz del Señor. No importa que los traspasaran con flechas o los quemaran, como vimos con Antipa, ¿no? Que lo frieron a aquel toro de bronce, lo metieron allí y ahí lo convirtieron como pollo a la bróster, ¿no? ¿Entiendes? Así lo convirtieron a él. Bueno, hermano, fíjense usted, el diablo siempre ha querido tener su tremenda iglesia, y él la tiene, hermano. Entonces, por eso es que ustedes ven en estas 7 iglesias una expresión de Dios directamente. Yo sé dónde está el trono de Satanás. Y aquí se menciona 6 veces Satanás actuando en la iglesia. Y es bueno que lo tomen, ¿verdad? Es bueno que lo tomen en cuenta, sáquenlo para que... Este libro es el libro que más habla de Satanás, ¿verdad? Y a él no le conviene. Y a él no le conviene que ninguno de los que está aquí lo leamos. Porque aquí, como lo dije la semana pasada, en este libro, Satanás aparece como un gatito. Y un ángel mandan y le quitan todo y lo agarra y le echa una cadena y lo manda y lo lanza al infierno hasta el gran día de la condenación. Pero para que vean, y esa es una de las razones por qué la gente le tiene miedo a... Hay creyentes, a mí no me gusta leer el Apocalipsis, no, me asusto y después de noche no puedo dormir. ¿Y por qué es eso? El diablo, fíjense el plan de él. Él manda que, como él tiene tantos millones de seres que cayeron con él allá en los aires, aquí en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Así dice la escritura, y él los manda, mira, asústame a cualquiera que esté leyendo el Apocalipsis. ¿No le ha pasado a ustedes eso? Y es cierto, él sabotea al verdadero creyente que se coloca a leer el Apocalipsis. Sí, a él no le conviene, solamente porque aquí resalta la victoria desde el primerito que se convirtió al Señor, Juan el Bautista y sus apóstoles de Juan el Bautista, ¿no? Y después vino el Señor Jesucristo hasta los 144,000 victorias sobre victorias. El Apocalipsis es un libro de victoria del Señor Jesucristo. Por eso lo vemos allá en el Apocalipsis, allá en el capítulo 19, viniendo él como Rey de Reyes y Señor de Señores, con victoria, con todos los santos, hermanos, con todos nosotros, hermanos, de todos los tiempos. ¿Y a dónde vemos a Satanás entonces? El capítulo 20 de Apocalipsis dice, y fue arrojado Satanás y sus ángeles, empezando que Satanás, el hombre, la bestia y el hombre de pecado fueron lanzados inmediatamente en primer lugar al lago de fuego. Se abrieron las puertas del lago de fuego y ellos inauguraron allá el lago de fuego. Después siguió enviando demonios, diablitos y más diablitos allá, ¿entiendes? Así está en la escritura. Entonces, ¿qué resulta? A él no le conviene. ¿Y qué pasa? Que hay muchas personas, hermanos, que ese es el problema, no entienden entonces el Apocalipsis. Y entonces doblan eso y guardan. No, eso, vamos a dejarlo que eso es para el pastor. Miren que eso no es así. Cada quien de esta congregación está obligado y es responsable. Aún la cocinera más pequeñita de esta hermana cocinera que no sepa sino hacer muy buenas comidas, bueno, a él el Espíritu Santo dice, mira, lee el Apocalipsis. Hay bendiciones. Claro, eso fue lo primero que leímos. 7 bienaventuranzas, ¿verdad? Y una de las primeritas, como dice, bienaventurado el que lee, fíjate, bienaventurado el que lee, ¿verdad? Ahora, y agrega todavía 7 más, y el que venciere. Ay, hermano, entonces, qué gracia, hermano. Una bendición saber vos. Ahora, la iglesia falsa está entre la verdadera. ¿Bien? Y el Señor le dijo a los apóstoles, ¿qué le dijo? Que los dejaran, que marcharan. La cizaña tienen que marchar juntos, hermano.
tienen que marchar juntos. Es como cuando un matrimonio se casa, uno es creyente y otro no es, pero bueno, si es hembra, es creyente, tiene que cargar con el esposo que no es, hasta que la muerte tiene que llevarse, así mismo en la iglesia del Señor, tiene hasta que el Señor nos libere de esta carga en este mundo. No se les olvide que todo es un yugo, porque ese yugo, como dijo el Señor Jesucristo, tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjese, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y cuántas personas nos lanzan la toalla? Yo no aguanto eso, yo no soy para esto. Entonces, ¿qué pasó? Esto lo estamos viendo nosotros en esta iglesia que tenía buen fruto para Dios y Dios se lo alaba. Y dice que seguía aumentando, pero tenían, mira, se debilitaron, tenían a esta profetisa, ¿no? Claro, aquí el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, que se presenta en medio de ellos como con ojos de fuego y pies de latón, bruñido, sabía todo como Dios escudriña todo, y dice entonces, haciendo alusión a lo que era aquella mujer mala allá, ¿entiendes?, que llevó al pueblo a fornicar. ¿Cómo se entiende esa palabra fornicar? Es saber, es una alusión que está haciendo el Señor aquí en esta iglesia. Así como Jezabel llevó a idolatrizar al país Israel, a fornicar a los santos de Dios, a adulterar a los hijos de Dios. No se le olvide que en primer lugar Dios coloca el pacto que tenía con esa nación, y si tenían otros dioses eran dos palabras, adúltero y fornicario, porque adoraban a otro Dios violando los 10 mandamientos que estaban en vigencia. ¿Cómo dice el primer mandamiento? Eso, bueno, entonces, y fuera de allí, el que violara ese pacto que se hizo con sangre, Dios lo calificaba inmediatamente como un adúltero y un fornicario en cuanto a las cosas espirituales y morales. Entonces Dios decía y decretaba a esa persona, lo cortarás de mi pueblo. Y eso era inmediatamente. Y por eso no te vayas a creer. En la ley, hermano, tómelo en cuenta. La dispensación de la ley fue una escuela para Israel y para el mundo entero. Y los gentiles que creyeron en esa época, casi en 2000 años, también le fue una escuela. Y allí fue donde aprendió, como dice el apóstol Pablo. Yo no conocía el pecado sino hasta que la palabra de Dios me dice, no cometerás. El séptimo mandamiento. El apóstol Pablo dice, yo no conocía el pecado hasta que lo leí allá. El séptimo mandamiento decía, no cometerás. Bueno, entonces Pablo, la escritura es para darle luz desde la antigüedad, hermano, a toda la creación de Dios. Judíos y gentiles, doctos e indoctos, hermano, ¿entiendes? A todos, siervos y libres, dice Dios, a todos, esa era la ley. Y es por eso que nadie pudo cumplir la ley. Entonces, pero fue una preparación, una formación. Y de allá, entonces, quedó entonces el material, como dice el capítulo 11 del libro de los Hebreos, que entonces ellos fueron esto y fueron el otro, y por la fe vencieron y no lograron la victoria, y nos dejaron a nosotros ¿la qué? La última parte, ¿verdad? Para que nosotros entonces con el conocimiento que tengamos podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. El último versículo del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y entonces que resulta que en 20 siglos la iglesia ha tenido una preparación extraordinaria, más que los antiguos. Por eso es, óiganlo bien, por eso es que el Señor Jesucristo se refirió, el más pequeño en la gracia es más grande, el más pequeño ahora en la era de la gracia es más grande. Ahora, fíjense ustedes, hermano, Moisés fue un tremendo legislador. Y David fue un tremendo rey. Ahora, ¿cómo es esto que viene el Señor Jesucristo a decir? Que en la gracia nosotros los creyentes convertidos
somos más grandes en dichos y hechos que ellos. Ahora tenemos, fíjate, ahora tenemos la Trinidad en pleno en nuestras vidas. Ahora podemos llamar Padre nuestro, Señor Jesucristo que está a la diestra del Padre, Espíritu Santo que vive en mí y que me dirige, permíteme, como dice allá en la carta a los Efesios y aquí en Romanos, que tú intercedes, porque en el capítulo 8 de los Romanos dice que el Espíritu Santo junto con el Señor Jesucristo, los dos interceden por cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que ser constantemente orando, pidiéndole, Señor, concédeme esto, permite que deje terror, permite que no actúe tan torpe, ilumíname. Y el Espíritu Santo, me agrada eso. Antiguamente no. Primero que tenían que llenar una semana hasta un mes de preparación. Y si eran casados, no veían las mujeres ni de lejos, no, bien lejos, porque estoy ahorita en santificación, estoy orando, estoy meditando. Y es cierto, tenían que irse a un lugar alto, y entonces cumplir con unos requisitos y quemar un cordero en holocausto y entonces invocar el nombre de Dios. Entonces, todo eso de acuerdo al pecado pequeño y al pecado grande. Entonces, era una cantidad de requisitos. Ahora no, inmediatamente una señora está cocinando, alabado sea Dios, y puede orar allí, en la cocina, tranquilamente. ¿Por qué? Porque está una verdadera creyente, porque está ungida ¿con qué? Con el Espíritu Santo, creyente. Desde que creímos, fuimos ¿qué? Entonces, ¿por qué vamos al pastor, hágame, porque yo no sé orar, yo no sé pedir, yo no sé qué, ayúdeme? Pero bueno, cónchale, mira, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe, mujer? ¿Dónde está tu fe, hombre, muchacho, viejito? ¿Dónde está tu fe, hermano? Porque sin fe, Entonces, hermano, como iglesia, Dios nos llama. Y claro, en toda esto que ustedes están viendo, Tiatira tenía 5 horas que Dios lo alababa. En primer lugar, porque eran llenos de fe y llenos de amor, ¿verdad? Y eran constantes en la práctica. Y el Espíritu los ayudaba. Y el padre bajó y le dijo al hijo, oye, mire, esa iglesia de Tiatira está muy buena, vamos a seguir alimentándola. Y así fue, hermano. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando nosotros nos damos cuenta, cuando vivimos, ¿qué es lo que? Ahí dice una cosa que cuando uno vive en los laureles, ¿qué es lo que pasa? Cuando el camino de uno es deleitoso, como dice un himno, cuando tenemos todo, fíjate, cuando tenemos todo, salud, dinero, no tenemos problemas, ¿qué pasa? Como dice el proverbio número 30, mucho para que no me olvide de ti, me quite, no me hagas tan pobre para ¿qué más? Dame lo suficiente, dame lo necesario para vivir. Entonces, ¿qué pasa? Así es, hermana. La fe mueve montaña. Eso es una expresión filosófica de los hindúes, ¿no? Porque dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Si tuvieres fe, como un grano de mostaza. Entonces, hermano, en esta asamblea, el que tiene buena obra debe siempre practicarla. No desmaye, que a su tiempo recogeremos, porque el que siembra con alegría y con fe, ese va a recibir bendiciones. Claro, servir a los demás no es bueno, ¿verdad? Eso significa sacrificio, hermano. Ahí tiene Pablito, mi hermano, que ustedes están orando y ustedes lo han ayudado armando, pero hay que ver, hermano, lo que es atender a un enfermo, lo que está en esto. Mira, a veces me dan ganas de salir llorando y corriendo con el asunto de Armando, porque cuando uno está enfermo y se pone mayor, ¿cómo se pone uno? Como el verdadero bebé de pecho. ¿Qué pasa con el bebé de pecho cuando tiene hambre? Y si no lo han lavado y lo han cambiado, más todavía. Bueno, eso me pasa con este bebé. Mira, hermano, yo le digo, yo he pasado por enfermo, pero nunca como esto. Y eso es a cada momento. Yo a veces me escondo porque está alegre y todo, pero cuando me ve a mí, discúlpenle el teatro. Mi hermano. Mira, pregúntele a José Gregorio. Dios mío. Entonces cuando yo le pido a Dios que me dé fuerza para que cuando yo llegue ahora, bueno, si es posible, dime, poner una inyección.
Sí, eso sí incomoda, pero justamente Dios nos permite que lleguemos a eso para ver la buena obra del prójimo, hermano. En estos momentos, entonces yo le digo sinceramente, las buenas obras, hermano, el Señor las recompensa. Y uno tiene que llenarse de buenas obras con el poder del Espíritu Santo. Y no discriminemos ni digamos que no, porque todos los que estamos aquí vamos para mayores, ¿verdad? Y vamos a llegar y vamos a necesitar la ayuda del prójimo, del familiar y del vecino del lado, ¿entiendes? Yo les pido, pídanle a Dios con tiempo, Señor, concédeme esta dicha, a estos deseos, pero no le pidan a Dios que les aumente la edad, no se lo pidan, no se lo pidan. Que se cumpla lo que dice allá en el Salmo 90, porque Dios dice que Dios le concede esa petición a aquel que pida más días, lo dice, el Proverbio y el Salmo. Si los que estamos aquí mayores, Señor, aumentame para que llegue a 90 años o a 100 años como chamito. Pablo dice, ¿te vas a casar? Bueno, muy bien, cumpliste un buen voto, pero tendrás que tribulación todos los días. No va a haber un día que no haya ¿qué? Atribulación significa angustia, mortificación, enfermedad, pérdida de sueño, de todo lo que es negativo. Se lo pueden aplicar a ese vocablo, a ese verbo tribulación. Se lo pueden aplicar, todo lo que es negativo. Entonces, claro, Dios no previene a todos los que estamos aquí. Por eso es que el Señor Jesucristo decía, orando en todo tiempo para el día, y no, los que estamos aquí nos descuidamos mucho. Yo le pido al Señor que no me lleve, que no me dé masaje. Y sin embargo, hay otra forma. El Señor dice, ahora, muy bien, cuando somos sinceros, y Dios nos dice, mira, estás pidiendo algo para llevar, Señor, como lo dijo Moisés, Señor, sin ti yo no puedo meter este pueblo tan grande y tan rebelde a esta tierra. Si tú no vas conmigo, bueno, esa petición uno debe hacer, Señor, permíteme vivir delante de ti con humildad, con salud, llevando con calma. Y cuando me llegue el día malo, Señor, si tú me concedes, si tú quieres concederme la muerte en una forma, y así, hermano. Sí, a Él le gusta eso, hermano. Que se cumplan los dichos que dice el Salmo 37, que Dios nos dará una muerte en paz, en paz. Un final feliz. Y la mayoría de los que han muerto, hermano, siempre en tribulación. ¿Por qué, hermano? Porque no oramos para el día malo. Ahora, muchas veces le pedimos a Dios el día malo y está bien, yo te estoy viendo, pero es necesario que yo quiero que tú pases por allí. ¿Para que qué? Para que en las tribulaciones glorifiquemos cómo murió el Señor Jesucristo. En tribulación. ¿Cómo vivió el Señor Jesucristo? En tribulación. Y Él lo dijo, y tómelo en cuenta. Si yo soy el árbol verde y me ha pasado esto y me hacen esto y sufro esto, ¿cuántos de ustedes que son qué? Ramitas secas, hojitas secas, que cuando uno pisa, ¿qué pisa uno? Suena craca. Bueno, nosotros somos más débiles que ninguno. Por eso es que nos debemos ser rebeldes. Cuando tengamos un poquito de salud, no seamos tan rebeldes, hermano. Seamos sinceros, hombres de paz, mujeres de paz, viejos o jóvenes, para que el Señor nos pueda pulir, ¿entiendes? Para que no se cumpla eso que dice Salomón, el capítulo 12 de Eclesiastés. Para con lágrimas, luz de rolo vuelto. Entonces, Jezabel, haciendo alusión, aquí el Señor, había en la iglesia de Tiatira una mujer peor que Jezabel, era una bruja. ¿Y qué pasa? Que tenía tanto poder de los demonios que le daban descripciones ocultas. Por eso es que ustedes leyeron aquí, yo sé dónde están las profundidades, y ustedes quisieron hurgar dónde están las profundidades. Aquí lo dice, de Satanás. Bien, y esta mujer llegó a las profundidades de Satanás, a conocer cosas que Dios las tiene prohibidas en las Escrituras para el creyente, para que no nos atormente nuestra vida delante de Dios, ¿entiendes? Entonces esta Jezabel, esta mujer aquí bruja, y practicaba el hedonismo allí. Entonces, ¿qué pasa? El Señor le dice, aquí le dice el Señor, ¿verdad? No he terminado el 20, dice, ven, y esta mujer, dice, profetiza, enseña y engaña a mis siervos, fornicar y a comer cosas ofrecidas
a los ídolos. Mira, esto es duro, fíjense ustedes que hay Filón y otros más escritores que dicen que los siervos, que en la época de Roma y los emperadores y los nobles del imperio tenían siervos, que estos siervos estaban al servicio de ellos y eran creyentes, se habían convertido al Señor. Ahora fíjense, los romanos acostumbraban, ¿verdad?, idólatras, incrédulos, anti Dios, ¿verdad?, a ofrecer todo lo que ellos tenían. ¿A quién? A los espíritus. Ahora de esa comida tenían compartir y darle ¿qué? Una parte a quién. Ahora expliquen cómo hacían estos siervos para recibir aquella comida que era servida a los ídolos, a Satanás y a todos los demás, y era maldición. ¿Cómo hacía ese creyente para comer de aquello? Apelaban a lo que dice Tesalonicenses y Timoteo y allá en el libro de Levítico, ¿no?, que cuando uno va a la mesa o en un cajoncito o un cuarto, donde sea, a comerse lo que sea, lo que le den, uno tiene que, todo lo que reciba, con acción de gracia y pedirle a Dios que porque allí está la purificación y la santificación y nos alimenta. Bien, estoy refiriendo a los siervos. Y fíjate, estos siervos, porque había millares de siervos al servicio del imperio, porque todo el mundo que no era romano, no los romanos eran siervos, la mayoría eran gentiles, paganos, etcétera, etcétera, y gente sin letra y sin destino. Bueno, vengan acá, pero la mayoría de los siervos eran letrados, tenían conocimiento, ¿verdad? Y eran los que escribas y los hacedores y los eunucos en todas las cortes. Entonces ellos tenían que comer obligatoriamente lo ofrecido a los ídolos. Y el Hijo de Dios ahí tenía que tener inteligencia, ¿verdad? Espíritu Santo, secretamente. Tenían espías que si no comían, ¿eran qué? Bueno, entonces uno, hermano, ¿qué aprende uno en estas recomendaciones? Todo, dice el apóstol Pablo allá, todo cuanto se vendan en la farmacia, cómprenlo y cómanlo, sí, pero con acción de gracia. Todo, hermano, el creyente está llamado a tener luces, a tener ideas, a no caer en el hoyo, ¿entiendes? Ahora bien, esto es lo que dice el 20. Ahora el 21 dice, y le he dado tiempo y no han querido. Ustedes no se han dado cuenta de que Dios no muchas veces nos recomienda algo y nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Por lo menos díganme algo, alguno de ustedes está faltando en algo aquí. Uy, una iglesia perfecta, madre. Alguna falta tenemos. La indisciplina. Empezar la indisciplina. Y lo prometieron, y lo prometemos. Lo prometimos y lo prometieron masivamente. Bueno, no juegue, no, ¿qué va? Siempre ha habido eso. Y hoy en día el mundo cada día va de más. La moral de la humanidad se ha convertido en ¿qué? Va picos hacia abajo. Entonces en todas partes, en el metro, en los bancos, en los restaurantes, en la calle, en el autobús, hay en qué, mala educación, mala formación. ¿Cómo educan ahorita las profesoras y en las universidades y en las escuelas públicas? Miren, váyanse para que ustedes, bueno, no hay que meterle cuento, pero eso es así, eso es horrible, hermano. Se ha perdido eso, la moral, la educación, la decencia, el respeto. Ese libro que se llama Urbanidad y Buenas Maneras de Carreño está desaparecido. Nadie conoce derogado, hermano. Entiende que, mira, oye, yo te digo, no, todo eso, bueno. Entonces, ¿qué resulta? Que uno, cuando promete delante de Dios, oye, mira, que Dios le dice, mira, tengo contra ti esto y no te has arrepentido. Mira, te he amonestado, no te has arrepentido. Mira, hagas esto y no te has arrepentido. Dios no sale. Y cuando estamos orando, Señor, ¿y por qué tú no me concedes esto? Porque tienes que... ¿Cómo presentó el Señor eso en el Sermón del Monte? Cuando tengas un pleito con aquello, con el otro, con aquello, con el otro, ¿qué dijo el Señor? Primero, ¿qué? Primero examínate y ve el problema. Tú estás metido en problemas y entonces ven y ofrece tú. ¿Qué significa eso ofrecer? Entonces ven y pídeme lo que quieras.
Porque ¿a qué venimos al templo? A la presencia de Dios. Primero, a adorar. Y segundo, como él dice, traerme a mí todo. Y entonces en la adoración uno le da gracias por todo lo que recibe. Señor, pero tengo este problema también con mi familia, con mi hogar, con mi trabajo, con todo. Una enfermedad, así, de todo. Muy bien, yo te estoy recibiendo todo eso. Yo te voy a contestar, pero mira, tengo contra ti. Tienes ahí algo, ve, arregla eso primero. ¿Dónde está eso en primer lugar? En el libro de Juan. ¿Qué le dijo él a la mujer samaritana? Señor, dame de esta agua para que no venga aquí, para que cuando tenga sed, dame de este don, dame de este don, le pidió la samaritana, ¿verdad? Le pidió la samaritana al Señor. Y cómo no, él no dijo que no se lo iba a dar. Pero ¿qué le dijo primero? Ve y busca a tu marido. No tengo marido. Y estaba viviendo con el sexto marido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, que resulta que así esta mujer samaritana era así. Este no me gusta, este es morenito, este es muy catirito, este es mulato, este es muy bajito, este es muy alto, este es pobre. Voy a probar este que es rico por lo último. Y el Señor le dijo, mira, el que tiene aún todavía no es. Ella entendió, me parece que tú eres profeta, claro que sí. Porque Dios es espíritu. Y lo que adoren en espíritu, Dios sabe. Entonces, hermano, a Dios no lo engaña nadie. Nosotros somos los engañadores. Por eso es que Dios le dijo allá en Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois hijos. Cuidado, hermano, que nunca nosotros caigamos en ese dicho de que somos hijos del diablo o hacemos las obras del diablo, ¿no? Sino como el Señor le dio a la samaritana. Entonces, él no le negó a la samaritana la bendición que tenía, ¿verdad? Pero sí la libró de aquel problema y la dejó allí con la palabra. Entonces, para que tomara de la fuente que satisface la vida, que es el bañado de Dios en la persona. Cuando la persona se deja bañar, como lo dije, que cosa que no disfrutó Moisés ni todos esos grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en pleno. Bueno, nosotros sí. Y hoy en día Dios nos concede una bendición mayor. Ustedes han leído varias veces allí en la carta a los Efesios que Pablo, como es la carta de los perfectos y de la perfección en la iglesia, nombra 6 veces misterio que no fue revelado a los antiguos. Ahora nos ha sido revelado a nosotros los creyentes en esta dispensación de la gracia en manos del Espíritu Santo. Es una bendición grande, hermano. Entonces, esto que vemos aquí, ¿verdad? Y no se ha arrepentido, hermano. Cuando el Señor nos amonesta y nos aconseja, hermano, inmediatamente confesamos. Porque ¿qué dice allá? Que si confesamos, bueno. Y el no obedecer a Dios, ¿qué es? Pecado. Ahora, tomen en cuenta para finalizar esto y entrar el otro versículo. Fíjense, ¿qué le pasó a Jonás? Jonás, que significa paloma mensajera. Ahora, ¿qué pasó? Él le dijo, y entonces él quiso deshacerse de qué? De aquel mensaje, de aquella palabra de Dios. Y entonces, yo me voy bien lejos, a Tarsis por allá, cerca de España. De Israel a España son como 6.000 kilómetros, 7.000 kilómetros. Entonces, ¿qué pasó? Se fue en barco lejísimo. Y como dice el Salmo, ¿a dónde iré? ¿Y a dónde me esconderé de la presencia de Dios? Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios luego, me tienes que obedecer. Creía que Dios no era omnisciente y que no sabía lo que estaba haciendo. Pero de Dios no se burla nadie. Y dice la palabra bien Isaías, mi palabra no volverá. Ahora Dios utiliza instrumentos, y el instrumento, cuando Dios le dice, mira, haz esto para que te vaya bien. Si no haces caso, ¿qué te pasa? Hay un profeta que era muy enterado en las crónicas, y entonces fue y obedeció a Dios y dio el mensaje, un mensaje dual, pero tenía esa parte negativa. Y le dijo Dios a ese profeta, mira, ve y cúmpleme con esto. Y así lo hizo. Pero también la segunda parte le dijo, pero no regreses, todos lo sabemos. No regreses por el mismo camino, ni tomes agua.
ni acepte saludos, bien, no acepte saludos de nadie, ni el esto ni el otro, te viene. Ajá, está muy bien, sí, Señor, y fue y predicó, pero cuando él se olvidó que el diablo existe, como profeta, se olvidó que el diablo existe. Entonces el diablo le presentó a otro amable pastor, ay, hermanito, ay, que viniste muerto de hambre, mira, estás pálido, mira, y hediondito, hermano, ven, lávate, ven, come en mi casa, mira cómo halaga el diablo, ven y eso, y él, ¿qué hizo? Obedeció a la voz del diablo en aquel profeta que fue tomado por el espíritu malo. ¿Y qué pasó entonces? Perdió la vida. Y fíjese, para que viera toda la comunidad lo que le pasa al profeta o a la persona que desobedece. Dice que salió un león y ¿qué? Y no se lo comió, lo mató, y para que todo el mundo viera. Y el león echado al lado del cadáver. Todo el mundo que pasaba, y este no es el profeta, el león se lo comió, no se lo comió, lo mató. Entonces, a la larga, aquella comunidad aprendió lo que es desobedecer a Dios. Cuando Dios nos dice algo, hermano, porque usted sabe, la mala consejera, cuando uno tiene sed y camina muchos kilómetros y tiene hambre, ahí uno no perdona. Es como dice el dicho, que ahí no vale pan duro. Entonces, ¿qué pasó? Que claro, la sed, el deseo de comer y de refrescarse y de recrearse con el otro, bueno, perdió la vida. Entonces, hermano, nunca desobedezcamos lo que Dios nos dicta en su santa y bendita palabra. A esta iglesia Tiatira tenía muy buenas obras, pero ¿qué le pasa aquí? No quiso arrepentirse todavía. Hasta ahora, ese es el 21, eso es lo que tenemos que aprender aquí. Si la toleraban, porque es lo que dice, no se querían arrepentir, significa que, mira, se ve que era una mujer muy elocuente. Ustedes saben que el espíritu malo le da elocuencias a los que no son de Dios. Ustedes lo ven en el programa, en enlace, que ahora llegaron a 80 naciones. Ahí vemos profetisas, vemos predicadoras, y se llaman apóstoles, enviados de Dios, y son hombres muy elocuentes y mujeres muy elocuentes, pero la mayoría de ellos hace lo que mejor les parece a ellos, pero no lo que Dios manda. Y este Francisco es un santico de Dios, que trata de divulgar esto y no va a poder con la palabra de Dios, ¿entiendes? Porque dice, el cielo y la tierra pasarán. Entonces, ¿cómo creer cambiar la Biblia? Bueno, está bien. Esa es parte de lo que va a venir junto con el paquete de las 7 trompetas. Como dice la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ya la apostasía está desarrollando. 2 veces lo repite allí. En homilética, cuando la homilética dice que cuando Dios repite 2 veces la palabra en un lugar, significa ¿qué? Veracidad y fidelidad. Y es fiel. Entonces, cuando Dios le dio 2 veces, ahí dice, según el Tesalonicenses capítulo 2, la apostasía ya está, el misterio de la iniquidad está. En 2000 años se ha ido desarrollando la incredulidad, ¿verdad? Y la maldad en este mundo. Y la iglesia está en este mundo. Y entonces nosotros, el Señor nos llama, sean siempre sal y siempre sean la luz verdadera, no descuiden, porque ¿entienden? Porque perdemos bendiciones. Y entonces eso es muy importante. Claro, la apostasía es que cuando el Señor nos lleve a nosotros, ya de lleno se aparece que la Trinidad de maldad, el falso profeta y la falsa iglesia. ¿Bien? Que eso es entonces la apostasía total para el mundo entero. Invocarán a Dios y ¿qué? No oirá. Llamarán a Dios y no le responderá. Buscarán la salvación y ya se cerró la puerta. Mateo capítulo de las 10 vírgenes, 25. Mucha gente dice que eso no se aplica para la gran tribulación. Bueno, eso es una idea de algunas personas, se les respeta, ¿no? Pero eso es lo que Dios nos enseña. No habrá. Entonces, hermano, eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, íbamos, ¿qué dice el 22? Es que yo la he hecho en cama. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Fíjate.
Fíjense ustedes, y hay que tomar esto en cuenta, hermano. Yo la he hecho en cama y en tribulación. Ay, ¿por qué el Señor dice que yo la he hecho en cama y en gran tribulación? Porque la iglesia tenemos 20 siglos en cama y en gran tribulación. Pero ¿cómo se entiende eso? Cuando una persona está en cama, ¿qué le pasa? Está enferma, llora, grita, no quiere nada, ¿entienden? Aléjate. Y entonces y quieren de todo. Entonces el enfermo es la iglesia, hermano. Yo le dije hace 3 semanas, la historia eclesiástica es buena que los creyentes de esta asamblea la lean, mujeres y hombres, los que tienen el don de estudiar. Es bueno, la historia eclesiástica es buena, informa qué pasaron en 20 siglos la iglesia cristiana. Hay otras cosas alteradas y falseadas, pero la verdadera tribulación que habla aquí y la verdadera cama que pasó la verdadera iglesia de Dios, hermano, por no aplicar lo que Dios le recomendaba, le decía rectifiquen, arrepiéntanse, ¿verdad? Bien, porque el que venciere será vestido de bendición. Entonces, claro, esta cama aquí y esta tribulación, todavía la iglesia de Dios se está aplicando esto. De placer y de pecado se le convertirá en lechos de dolor. Eso sí es cierto, pero aquí en este caso, la desobediencia, la rebeldía a Dios de sacar a esta mujer, parece que esta mujer tenía mucha influencia, ¿no? Y era muy elocuente y parece que hacía algo, como dice allá en Daniel, ¿no? Que cuando aparezca la bestia, él va a engañar a la humanidad. ¿En qué forma? Hará llover fuego de lo alto y cualquier cosa enigma. Dice que allí será entendido y sabio en enigmas, en cosas ocultas y que no se puede descifrar. Y entonces ese hombre de pecado, en un momentico, ¿sí? Bueno, así era esta mujer aquí en esta iglesia. Entonces el creyente actualmente, el creyente en 20 siglos, hermano, ha caído ¿en qué? En fábula, en cuento de camino, ¿verdad? Han comido levadura. La iglesia se ha dividido como nunca en porciones, denominaciones de distintos nombres. Yo soy pentecostal de la iglesia libre y cuando hablo echo fuego por la boca y no sé qué, todas esas cosas. Y cuando estiro la mano todo el mundo cae al piso y no juega y conozco a Dios y mire la palabra la entiendo. Es decir, el yo, ¿verdad? El vanidoso. Y todo en 20 siglos ha habido desobediencia en la iglesia verdadera. Y Dios muchas veces lo repite 2 veces en Corintios y en la Apocalipsis. Salí de ellos, ¿qué? Pueblo mío. Salí de ellos, pueblo mío. Bien. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando el creyente es sincero, cuando está en una asamblea y ve que no andan conforme a la sana doctrina. Porque, ¿qué sana doctrina? Que cuando uno practica lo que la palabra de Dios dice sanamente, sin adulteración, ¿verdad? Desea como niño recién nacido. Entonces, claro, ¿por qué voy yo a cambiar esto? No lo dice en el Apocalipsis, que el que le qué, el que le añadiere o le quitar. Así que estos papas, estos 78 cardenales y el papa que aprobaron la reforma a su manera de la Biblia, la palabra de Dios para el mundo entero, ya tienen ya su pago. Pero no pueden ellos eliminar como ellos creen. Tendrán reforma, como hicieron. Ellos tienen una Biblia que es carísima. En el año 90 sacaron la Iglesia Reforma, una Biblia reformada, donde ustedes encuentran palabras muy bonitas. Quitaron la sangre, quitaron el infierno, quitaron adulterio, quitaron esas palabras grotescas de la palabra de acuerdo al castellano. Y agregaron lo que a ellos mejor les parece. ¿Por qué? Porque eso es lo que agrada al hombre, a la humanidad. Y entonces, como ellos son los jerarcas y los líderes del mundo apostólico, bueno, a nosotros nos obedecen y a nosotros nos oyen, pero dice Dios, ya tienen su pago. Nosotros, bueno, que siempre la Biblia, aunque fíjese, en la gran tribulación de aquel que dio la iglesia, esta Biblia ha sido más que prohibida y no ha habido cárcel, ni emperador, ni guerra que haya podido destruir esta Biblia. Siempre el creyente se vale de muchas formas. Como en Italia varias veces se repitió, cuando venían los nazis, eso que estaba formando con Hitler, estaba formando esa guerrilla, la Gestapo, ¿verdad?
y que no había religión en ninguna parte, que nada de eso y nada de aquello, y la Biblia venían quitando y quemando las etapas. Tú sabes que hacían, por ahí está un librito que lo habla, tú sabes lo que hacían las señoras de las casas, en los hornos que tenían de piedra, agarraban la palabra de Dios, la envolvían en una tremenda masa y la metían en el horno, como si fuera un pan. Venían las etapas y burongaba todo, aquí no hay nada, pero ya sabes. Pero después que se iban, sacaban el tremendo pan y la Biblia estaba calientita, ¿verdad? Y leían, seguían leyéndola y copiaban y se la pasaban secretamente a los creyentes por allá. Esa es la idea que el Espíritu Santo le da siempre al verdadero creyente, que se agiliza, que oye a Dios y que reparte el amor de Dios. Así es que se debe actuar. Pero no ha habido imperio. Satanás con todo no ha podido eliminar eso. Y él quiere, porque él tiene su Biblia. Corea del Norte, allá está prohibido, ni culto, ni leer la Biblia. Y en esta semana mataron a un pastor y a varios que se estaban reuniendo en secreto, lo fusilaron. Bueno, eso se ganaron su corona. ¿Entiendes? Porque dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después no tienen nada que hacer. Bueno, el alma es más bien, para mí el morir cuando uno lo fusila en el paredón, bueno, un momentico, las balas, pam, ya está. Pero enseguida vamos allá, viene el ángel y nos lleva al paredón. Cuando vemos allá, se olvidan todos los males, todos los dolores, ¿entiendes? Y ahí empezamos a ver, oye, ¿por qué no pedí antes que me llamaras antes? ¿Verdad? Ay, Dios mío, es una bendición. Ya, mira, estamos en cama y estamos en tribulación. ¿Cuál? La iglesia. Vamos a aplicarlo así, en esa forma simbólica, ¿ves? Simbolismo, porque nosotros estamos pasando en tribulación el mundo entero. Estamos en cama, estamos en gemido. Como dice en Corintios, que la tierra junto con los creyentes, la tierra con la iglesia está gimiendo. Ay, líbranos de esta maldición. Y dice Dios, espérense un momentico, ya pronto, allá en el capítulo 9 lo vamos a encontrar, donde Dios le contesta a una persona que están gimiendo, Señor, ¿cuándo vas a hacer justicia? Espérense. Dios en todas las escrituras, hermanos, marca el tiempo de Dios. Ningún hombre puede alterar él, porque Josué en la oración le pidió a Dios que alterara la ley de la gravitación o de la gravedad de los planetas, y le dijo, para ganar la guerra, detente tu sol y tu luna acá. Bueno, pero eso se quedó así. Dios le concedió la petición, pero más adelante, ¿qué hizo Dios? Volvió a renovar y agregarle el ciclo que al principio Él le puso a ese sistema solar, a la Tierra, ¿me entiendes? Porque ¿qué fue lo que se paró en ese momento? ¿La Tierra o el Sol? Todo tiene su explicación. Más adelante, en el libro de los Reyes, está la respuesta de eso. Y Dios volvió en una oración de un rey, y esos 12 minutos que Dios le dio a Josué, que la tierra se parara así, 12 minutos, ¿verdad? Entonces Dios se los agregó más adelante a la tierra nuevamente, porque el sol está estático allí, hermano. Y los astros están estáticos allí. Y cada quien está en su órbita, pero la Tierra así, con ella una y dos. Bien. Y Dios lo paró ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que más adelante, cuando la Tierra se aguantó, porque era para que el día no, y la Tierra no siguiera avanzando hacia la noche. Entonces, entiendan bien, por lo que muchas veces se equivoca, iba avanzando hacia la noche, lo que quería era luz del día. Entonces Dios paró la gravitación de la tierra hacia la derecha, no hacia la izquierda. Entonces más adelante Dios le agregó los 12 minutos que le había quitado allá cuando Josué. Entonces Dios es perfecto en todo. Pero Dios le concedió a este hombre esa petición porque Dios sabe lo que hace, hermano. ¿Bien? Todo es perfecto en la Escritura. Otro versículo, y el 23, y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Ahí dice riñones en las Biblias que usted tiene. Aquí en la original dice, ve, yo soy el que escudriño los riñones
y los corazones, y daré a cada uno de... ¿Por qué Dios menciona eso? ¿Por qué Dios menciona los riñones y el corazón? Eso tiene su aplicación. ¿Cuál es el papel de los riñones y el corazón en el cuerpo humano? ¿Por qué Dios usa esto biológico? Anatomía aquí prácticamente. ¿Por qué Dios usa eso? Riñones y corazones. Ay, eso hay que quitarlo de ahí de la Biblia. Cuando Dios, mira, por eso es que siempre hay que leer. Y dice allá primera de Timoteo, capítulo 3, ¿verdad? Que el pastor tiene que ser apto para enseñar. Y no solamente el pastor tiene que engrandecer, cualquier de ustedes lo saben. Aquí los riñones significa, en los riñones en la escritura, hermano, es donde se baten las emociones humanas. Oigan bien, en las escrituras, cuando Dios habla de riñones, son las emociones humanas. Las emociones humanas. Vayan ustedes entonces a un diccionario, un comentario, en su casa y busquen qué son las emociones humanas. Todas las Biblias que tenemos aquí no tienen el texto, parte del texto original. Aquí dice riñones, le estoy diciendo, se mueven las emociones, los riñones, ¿verdad? Ahora, las emociones que se mueven en el corazón, según Mateo capítulo 15, ¿verdad? Versículo 19, del corazón salen ¿qué? Brincamos el corazón. El corazón viene entonces la sabiduría, donde está depositada la sabiduría. Cuando vamos a desarrollar algo, sube a la mente. Es la mente la que trae al pensamiento, lo que está almacenado en el corazón. Dios lo está haciendo bien aquí. Yo sé lo que hay en la profundidad de ustedes, las emociones, lo que hay en sus corazones, y lo que están pensando hacer es malo. Hagan lo bueno, porque yo soy el que escudriño todo. Las emociones en los riñones, ¿verdad? El corazón son ¿qué? Los pensamientos. Y la mente es la que ventila las emociones y los pensamientos del corazón. La mente la expresamos a través de las palabras. Un dicho popular, cuando una persona hace algo negativo, se le dice una expresión muy fuerte: ¿qué riñones tiene? Bueno, pero significa ¿qué pensamiento tan pesado? Porque también en las escrituras van a conseguir que los pensamientos pesados se gestionan en primer lugar en los riñones. Entonces yo soy, ¿por qué? Porque Dios está en medio de nosotros, hermano. Dios nos creó a nosotros y Él sabe lo más mínimo, lo más infinitesimal de nuestros pensamientos. Dios lo sabe, bien. Por eso es que debemos corregir, por eso es que cuando venimos a la presencia del Señor tenemos que pedir que perdónanos, Señor, y quita de nosotros lo malo. Dejen, como dijeron los hermanos aquí, dejen allá los sandalias, las alpargatas, déjenla allá. Y entonces, no se les olvide que a Dios no puede ser engañado. Y como asamblea, tenemos que revivir, tenemos que permitir que el Espíritu quite nuestra maleza, nuestra cizaña, y vengamos con corazón. Y como David lo expresaba, porque el Espíritu Santo lo dejó asentado allí, mi corazón rebosa, verte, ¿verdad? Mi corazón verte la alabanza y la adoración a Dios. Mi copa está. Cuando el creyente viene a la presencia del Señor, ese viene con ganas de cantar con fervor, de orar con fervor y con sentido sabio, porque sabe que la congregación está en prueba y el mundo está en prueba. Y ese es dirigido por el Espíritu y ora y pide lo necesario. Bien, entonces el Espíritu Santo que nos dirige, me gustó eso, sigue. Y así toca el otro y toca el otro. Pero el que viene todo el tiempo. Amén. Tenemos que ser avivados. Avívanos, Señor, como dice el himno, avívanos, Señor, con nuevo corazón. Primera de Corintios, capítulo 10 y 11. Dice que Dios muchas veces coloca en cama y mata a aquel desobediente que no se atreve a obedecer a Dios. Y lo ha puesto en cama. ¿Y cuántas personas han muerto fuera de las asambleas? ¿Por qué? Porque han muerto en sus pecados. ¿Me pueden dar un ejemplo en la Escritura? ¿Quiénes murieron en sus pecados? En la cama, ¿verdad? Como hijos de Dios. Allá en la Escritura muchos ejemplos.
¿verdad? Personas, fíjense que muchas veces caen en cama. Yo se lo dije la semana pasada. Es bueno, hermano, el día que caigamos en cama, pidámosle a Dios perdón, pero que se haga tu santa y bendita voluntad. Como dice la Escritura, que el Señor Jesucristo llevándolo todo a Él, porque Él llevó nuestras, ¿qué? Todas nuestras enfermedades, ¿verdad? Y si Él, nuestro Salvador, llevó todo lo nuestro, oye, cuando caigamos en cama, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, corrígeme, Señor. Cuando dice mataré a los hijos, es a los miembros de la iglesia. Claro, está hablando justamente de la iglesia de Tiatira, que estaban haciendo bien, pero tenían ahí un problema y no querían obedecer a Dios. Y por no obedecer a Dios, bueno, te pondré en cama, en tribulación, ¿verdad? Y así, en los 20 siglos han habido asambleas rebeldes, desobedientes. Dios ha colocado a la membresía, pastores lo ha puesto en cama para que confiesen porque hacen lo malo delante de Dios. Te vayan a creer que son los miembros comunes los que caen en cama, los dirigentes porque esconden. El capítulo 11 de Lucas dice, hay muchos pastores que esconden la llave del saber de los miembros comunes y se esconden lo que mejor ellos saben y muchas cosas no las denuncian. ¿Por qué no las denuncian? Dígame. Por el bendito diezmo. El bendito diezmo ha llevado a muchas asambleas, el bendito diezmo ha llevado a muchas asambleas a permanecer en gran pecado. Y desde el cabeza para adelante, ¿verdad? Por eso es que como yo empecé, no fue que Dios le dio la autoridad de manejar la palabra a un hombre pastor, sino en primero la autoridad angélica, el ángel de la iglesia, y en segundo lugar vienen los pastores que tienen que obedecer la palabra de Dios, porque los ángeles están pendientes y llevan las respuestas allá, como dice Salomón en el libro de Eclesiastés. Mira, si tú no actúas, los que tienen alas, se refieren ahí a los ángeles, ¿verdad? Llevan la noticia delante de Dios. Entonces, hermano, mira, ahí es cuando yo dije, yo te conozco a ti. Entonces, hermano, siempre no le demos el gusto a Satanás que nosotros caigamos en cama por algún pecado, ¿no? Visitar, ver la maldad de los padres sobre los hijos, la segunda y la tercera generación. Eso se repite allá porque Dios le decía allá a Moisés, cuando Moisés lo clamó y entonces le respondió, yo soy Jehová, y que visito, escudriña los corazones. Cuarta generación nunca pasa, hermano. La cuarta generación no pasa. Bueno, enseguida, le voy a explicar algo porque eso no, muy poco lo enseño aquí, ¿no? Cuando Dios dice que visita hasta la cuarta generación, oigan bien rápido, pongan atención. ¿Sabe que la primera generación fue de Adán hasta dónde? Hasta Noé. Esta es la primera generación. La segunda generación fue de Noé a actualmente. Viene una tercera generación. ¿Cuál es? Cuando venga el censo. Ajá, pero viene una generación mala todavía. ¿Cuál es? Cuando llegue la gran tribulación. Ajá, y después de allí pasamos a la tercera generación del reino de Dios. Pero lo que va a pasar en el reino de Dios allí, dice que nosotros los sábados seremos purificados, santificados y seremos amaestrados para ir al nuevo ¿qué? El mundo. Ahora los que nacieron en ese mundo, hermano, entonces Dios dice que los va a todos, no van a vivir porque dice que se rebelarán contra Dios junto con Satanás y sus ángeles. Dice la palabra de Dios que el mundo milenio será lleno de seres humanos como el pez, como peces y como trigo, y los hombres, y aumentará Dios, la raza humana, la aumentará Dios y sobre todo el hombre, ¿por qué dice Dios que aumentará más hombres que mujeres? Porque el hombre es el procreador, el hombre es el que procrea. Entonces, como Dios crecía o multiplicado y llenaba. Entonces, en 1000 años que nunca la raza humana lo ha vivido, lo viviremos nosotros, hermano. ¿Entiendes? 1000 años en el reino. Nosotros viviremos para siempre. Eso no te lo contesto ahorita porque yo prometí explicarles cuando llegue allí los 3 niveles, porque si me adelanto ahorita se van a enredar todos. Tú tendrás un cuerpo nuevo, tú tendrás el espíritu, el alma y el cuerpo nuevo que según la primera resurrección tú vas a tener, ¿entiendes? Como hija de Dios, y serás salva por gracia para reinar por el 1000 años, y de allí pasamos a la tierra nueva, al cielo nuevo y la tierra nueva.
viene una cuarta generación de cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, oye bien, oye bien, la generación maldita, oyen bien, 6 veces lo repite el libro del Apocalipsis, 6 veces dice maldito, y no creyeron en Dios, y no se arrepintieron, y no le dieron glorias a Dios. Y ahora tú vienes y retrocedes para acá en la carta a Tesalonicenses, dice, y negaron la verdad de Dios y no fueron salvos. 2 veces lo repite allí, y negaron la verdad de Dios y no fueron salvos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que conjugar expresiones del Espíritu Santo para sacar una verdad doctrinaria, para no caer siempre en palabritas enchufadas de algunos fanáticos que enseñan, esconden la verdad de las congregaciones, la llave del saber, y no explican bien. Por eso es que me tomé el trabajo de escudriñar eso para explicarles algunas cosas, que aquí hay bastantes personas confundidas con eso del milenio y del reino que viene. Todo eso a su tiempo, pero si esperan, con calma, calmen pio. Dice Dios en su palabra que no pasará esta generación que Él viene. Entonces somos nosotros que Él viene. Bueno, pero ¿qué resulta? Él estaba hablando de la segunda generación, ¿verdad? No pasa, él perteneció a la segunda generación, a quien les estaba hablando a la segunda generación. Y entonces es cierto, no pasará hasta que él venga, porque esta generación termina al final de la gran tribulación, porque los 7 años es un complemento de la dispensación de la ley. Y eso lo explicaremos cuando lleguemos. Eso está muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Y eso lo vamos llevando paso a paso sin precipitarse, porque entonces, mira, cuando uno se precipita y cuando uno se hace autointérprete, mira, está botando el agua de tomar afuera del perón, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces uno tiene que hacerlo. Y a estas alturas he conocido de grandes eruditos, exégetas de la Biblia, que han confesado, oye, que su error de divulgar y enseñar a sus membresías de que había salvación en la gran tribulación, por no hacer una descripción y una separación de qué es lo que Dios habla en salvación, ¿me entiendes? Porque no lo explican bien. Claro, cualquier miembro, yo lo puse así como ejemplo a una familia, pero yo no sé si ayer lo dije, yo ayer no lo dije. Mira, un ejemplo, óigame bien, usted me va a decir sí o no. Si aquí viene una señorita de 20 años y un jovencito de 20 años, una pareja, pues, ¿verdad? Están empezando el matrimonio, 20 años. Oye, yo estoy predicando la palabra. Mira, oye, no se quieren arrepentir porque Dios dice, hoy es día aceptable, hoy es el día de salvación, creen en el Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, ¿no? Exhortándolo a creer. Entonces, él me está oyendo. Siga hablando, pastor. Bueno, mira, pero oye bien. En la gran tribulación, que son 7 años, jovencito, hay también oportunidad de que sea salvo, ¿oíste? Uno. Qué bueno, pastor. Y el milenio, tú también vas a tener oportunidad, como esposo, vas a ser salvo. Muy bien. Entonces, de 27, ¿cuántos son? Cuando tengan 27 años, yo los engañé con una predicación amañada del diablo. Esos jovencitos pasaron para la gran tribulación, pasaron el milenio, no siendo salvos. ¿Son pasto de qué? ¿Y quién le dice a Dios por qué se pierde un alma? Bueno, Dios dice, yo hago vivir y yo hago morir. Yo soy el único el dador de la vida. No agarró el ángel una noche una espada y mató a 185,000 enemigos, ¿verdad? Que no creían en Dios. Dios no ha matado millones de seres, porque a Dios lo importante es el alma. Y el alma que pecare contra Él, esa morirá. El alma cuando peca, bueno, no me quisiste aceptar, bueno, te quito la vida. ¿Cuántos no están muriendo ahorita en esta guerra? Todavía no se sabe, pero están muriendo. Y vamos a decir que Dios no le dio oportunidad a los que están muriendo, de ambos lados. Claro que sí. De aquí, de este mundo, no sale nadie si Dios no le previene. Hoy es el día de salvación. Ahora, fíjense ustedes, pónganlo así. Si esos jovencitos, entonces, qué bueno. Pero entonces, ¿qué pasa, hermano? Que cuando esos jovencitos llegando, oye, tengo 27 años y ya pasó la era de la salvación y yo no soy salvo. Bueno, ¿qué le pasará? Lucas capítulo 16, como el rico
Ajá, el rico no quiso oír, no quiso ser consolado, no quiso ser regenerado, no quiso que Dios le abriera los ojos, no quiso que Dios lo salvara. Bueno, allá en el infierno, entonces sí abrió y no invocó a Dios porque no tenía el Espíritu. ¿Invocó a quién? A Abraham, que ya Abraham no tenía facultad de salvar. ¿Ven? Entonces, hermanos, veamos cómo Dios nos habla. Nosotros queremos ser la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuál es el papel de la tercera persona de la Trinidad? Que Él redarguirá al hombre, al ser humano, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo voy yo entonces a tomar el papel del Espíritu Santo? No, chico, ten calma. Aparentemente me estoy mostrando como un pastor muy amoroso, ¿verdad? Oye, ese pastor sí es bueno, mira, me dio oportunidad. No, oye, vamos a seguir y que viva la caña, caramba, y vamos a bailar, y vamos a hacer negocios. Como lo dice Dionisio, esta noche vuelven a... Entonces, hermano, mira, la Escritura no es nuestra, la Escritura es del Espíritu Santo. Y el que le añadiere y el que le quitare, no solamente colocarle, sino el que le añadiere argumentos que el Espíritu Santo no permite, ¿verdad? O el que le quitara los argumentos persuasivos que Dios presenta en su Escritura. Bien. Oye, mira, tenemos que tener mucho cuidado con los exponentes y cuando uno habla de las Escrituras. Que Dios bendiga la exposición de su palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.